Voy a grabar. Bueno, entonces vamos a presentarlos a, primeramente SQL Server, ¿ya? Hoy día no me va a dar tiempo a manejar las dos, pero vamos a trabajar con SQL Server hoy día, ¿ya? Yo ya lo tengo instalado. Ahora este SQL Server es bien, ¿cómo les diría? Es bien pesadito nomás. Bueno, en este caso sería, ¿dónde está? Este es, ¿no? Entonces voy a abrir. Estoy abriendo y esperemos que mi máquina no muera en el intento porque usa demasiada memoria. Además de que estoy con la versión actual, estaba haciendo algunas pruebas de un sistemita, entonces estoy con la versión más actual, ¿ya? Es nomás pesadito, por eso lo que les voy a pasar a ustedes para que les instalen va a ser la versión Express, la versión más liviana que hay, ¿ya? Para que no les arruine la computadora, porque si su computadora no tiene muchas capacidades y quieren instalar la más actual, les va a fallar. O sea, no les va a fallar, sino que les va a consumir demasiada memoria y su computadora va a estar muy lenta, ¿no? No van a poder trabajar con comodidad en ese caso, ¿ya? Entonces, no es necesario utilizar en esta materia SQL Server con todas las herramientas que hay. Hay una materia que llevan los sistemas que es administración de base de datos. Ahí es donde van a aprender a manejar, digamos, todas las herramientas, las herramientas más avanzadas de SQL Server, ¿ya? Pero en este caso, como es la primera materia que están llevando de base de datos y faltan dos más que tienen que llevar, lo que nos compete aquí simplemente es crear, ¿no? La base de datos a nivel más básico, pero usando código, ¿ya? Bueno, que cargue esto, ¿ya? Ahí está, ¿no? Ya está cargando, ahí está. Esto es SQL Server, aquí me voy a conectar, me conecto, y esto, ¿no? Estoy conectándome al servidor, al engine, ¿no? Database engine, por eso decía ahí, y estoy haciendo una conexión local, y a ver, esperemos que se conecte, ¿no? Si no, habría que ver a ver, ahí está, no hay ningún problema. Ha conectado, está cargando. No debería ser así, es más rápida ya, pero como les digo, tengo la versión súper completa yo aquí. Entonces, por la completita es pesada. Ahí está. Les presento a SQL Server. Es esto. Alguien me dirá, uy, pero es un simple software. Sí, ya sabemos. La misma teoría nos dijo. SQL Server es un software, pero no es cualquier software. Es un software específico orientado a la administración de base de datos, ¿no? Ahí está. Ahora, aquí viene lo que les decía. Ya aquí. New query, vamos a poner, o en español sería nueva consulta, ¿ya? Cada línea de código que tú pongas o cada comando que uses vos en SQL Server, ¿ya? Se usa en este caso, con código. Aquí está. Y aquí tenemos que poner todos los comandos que, ¿ya? Ese es para programar. Aquí es igual que CodeBlog, igualito, ¿no? Aquí tengo un pequeño editor de texto donde yo voy a escribir todo el código para poder crear, hacer todo con base de datos, ¿ya? Entonces, en este caso, aquí está. Pero ya sabemos que a nivel de teoría, clarito como se ha dicho, ¿no ve? Se puede administrar de forma interactiva otra vez de el lenguaje de programación. Jamás les recomiendo a ustedes que están estudiando a nivel de licenciatura esto, que administren en modo de diseño, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que en lugar de escribir el código, todo lo que está con código también están aquí como opciones, ¿ya? O sea que yo, en vez de escribir el código, puedo hacerlo con una opción de aquí, o puedo hacerlo con clic derecho de aquí. Por ejemplo, aquí está, mira, nueva base de datos. Lo siento, está en inglés el mío ya. No sé si el otro que les voy a pasar está en español. El que yo me instalé está en inglés. Entonces aquí, miren, pero en inglés algo importante para usted. Han llevado inglés, tienen que aprender. Entonces aquí dice New Database. ¿Qué quiere decir? Estoy creando una nueva base de datos, ¿ya? Pero, miren, aquí está. Voy a hacer clic y me va a pedir el nombre. Miren, se va a abrir una ventanita y me va a pedir el nombre. Entonces, esto sería usar el motor de base de datos de forma interactiva. ¿Qué quiere decir? Usando las diferentes opciones que hay. No nos conviene usar estas opciones, más bien lo que nos conviene usar es por código. ¿Por qué no aconsejo que ustedes aprendan a usar la base de datos de esta forma, ¿ya? De esta forma interactiva o también llamada la forma de diseño, ¿ya? Porque esta interfaz de esta no es la misma interfaz que tiene Postgres ni MySQL, ¿ya? Además de que va a depender con qué software lo esté manejando. Entonces, la interfaz no es la misma. Puede tener algunas similitudes, pero en cuanto a las herramientas no son lo mismo. Entonces,
Jamás se recomienda utilizar SQL Server por un entorno de diseño, ¿no? O sea, usando estas herramientitas. Sino que para aprender biencito esto, tengo que aprenderlo desde todo con código. Después, con el tiempo, evidentemente, ustedes en vez de hacer código van a utilizar las herramientas, pero ya van a saber qué es lo que hace, porque lo vamos a estudiar desde el punto de vista más puro que hay, a nivel de código, ¿ya? Entonces, ahí está. SQL Server cumple con la teoría que nos dice que prácticamente es un motor de base de datos y bueno, ahí está, ¿no? Es un software, ¿no? Es un software específico. No voy a abrir MySQL porque mi máquina va a morir. Y MySQL es lo mismo, es igualito, igualito. Casi tiene la misma interfaz inclusive, ¿ya? Eh, Antes de que pasemos a codificar aquí, hay algunos aspectos que tenemos que ver, ¿ya? Aquí. Entonces, acá, me vengo acá y me voy a venir aquí. Ahora sí. Entonces, para manejar este motor, yo lo voy a hacer todo con código. Tal vez no todo, pero la mayor cantidad de operaciones que voy a hacer, lo tengo que hacer con código. Nos conviene. Es lo mejor que podemos aprender. Entonces, el lenguaje que usan estos sistemas motores de base de datos es un lenguaje al cual le llamamos SQL. SQL se llama. ¿No? SQL. ¿Ya? SQL se llama el lenguaje que usan estos sistemas gestores de bases de datos. Unas palabras aquí. SQL Server, PostgreSQL y MySQL soportan, entonces en este caso usan SQL como lenguaje estándar para la manipulación de bases de datos a nivel de código. Entonces, eso es lo que tengo que aprender y eso es lo que vamos a aprender en este momento, ¿ya? No es tanto así un lenguaje de programación esto, ¿no? Aunque hoy en día SQL ha evolucionado harto, ¿no? Y ya prácticamente se pueden hacer funciones, se pueden hacer todo, ¿ya? Donde lo van a ver a este SQL así a un nivel bien extremo es en la materia de base de datos 2, ¿no? Ahí directamente van a aprender SQL nomás, y ya no van a hacer entidades de relación, esto ya no tendrían que hacer, ¿ya? Pero ahí van a ver el potencial, ¿no? Pero prácticamente no es tan un lenguaje de programación, ¿no? Aunque ha evolucionado demasiado, ¿ya? Entonces, este SQL viene de lenguaje de consulta estructurada, ¿ya? Entonces, esto es, ¿no? Esto sería, en este caso, ese sería el significado de SQL, ¿no? Language Query Estructura. Vamos a buscar en internet. Acá está, miren. Acá está, miren, aquí está. Entonces tenemos aquí bueno, estos están los comandos aquí, SQL. A ver, vamos a buscar SQL. Ahí está, ¿no? SQL significado. Ahí está, miren. SQL, por sus siglas en inglés, Structured Query Language, ¿no? En español, lenguaje de consulta estructurado. Ahí está, clarito, ¿no? Es un lenguaje de dominio específico utilizado en programación, diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de base de datos relacionales. Miren, aquí está. Este concepto súper clarito de lo que nosotros estamos haciendo aquí. Ahí está. Entonces, aquí, lo vamos a poner acá. Listo. Miren, clarito. Aquí está. Lo vamos a hacer más cortito. A ver, hasta ahí. Ya está. Miren, SQL. ¿Qué es SQL? Estructure, query, es importante. Estos conceptos que voy a avanzar aquí, es importante, por favor, porque en un examen de competencia para tomar el cargo de administrador de bases de datos te pregunta, ¿ya? Dice que SQL, ¿qué significa? Structured Query Language, ¿no? Que en español sería lenguaje de consulta estructurado, ¿no? En inglés es al revés, en este caso las siglas, ¿no? Dice, es un lenguaje de dominio específico utilizado en programación. Este lenguaje de dominio específico, ¿para qué sirve? Dice, para diseñar, para administrar, para recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales, ¿no ve? ¿Y nosotros qué estamos avanzando? Pues estamos avanzando los sistemas gestores de bases de datos relacionales. ¿Cuál estamos aprendiendo? MySQL, SQL Server y PostgreSQL. Entonces, en otras palabras, aquí viene lo que les decía. Si yo aprendo SQL, entonces prácticamente estoy capacitado para usar cualquiera de estos tres sistemas gestores. ¿Por qué? Porque los tres son para base de datos relacionales. Por lo tanto, los tres tienen a este mismo lenguaje como base para manipular la información o administrar las bases de datos a nivel de código. Entonces, esto es lo que nos conviene aprender. Ahora, este SQL no es tan difícil, ¿ya? No es para nada difícil. Por lo tanto, voy a empezar
haciendo esto. Hoy día vamos a programar ya. El lenguaje SQL, está dividido, está dividido en cuatro grupos, ¿ya? Está dividido en cuatro grupos bien importantes, ¿ya? Y cada grupo nos presenta, en este caso, un conjunto de comandos, ¿ya? Aquí está. Esta teoría tienen que aprenderla igual. Tenemos al DDL, ¿ya? Que es un grupo, ¿ya? Después tenemos aquí vamos a poner al DML. Después tenemos al TCL. Y al DCL, ¿ya? En otras palabras, el SQL se divide en estos cuatro subgrupos, ¿ya? Y cada subgrupo nos presenta un conjunto de comandos para hacer algo específico, ¿ya? Entonces, este SQL se divide en estos cuatro grupos. Sí o sí, se divide en estos cuatro grupos, ¿ya? Listo. Listo, ahí está, ¿ya? Y cada de estos tiene un significado también, ¿ya? Y es importante que ustedes lo puedan saber también, ¿ya? Por ejemplo, el DDL significa lenguaje de definición de datos, ¿ya? A ver, aquí la vamos a poner así. Uy, no corrige. Lenguaje de definición de datos. Aquí está. Entonces, esto sería el primer grupo, que es el DDL, ¿ya? Acá está, lenguaje de definición de datos. Listo. Después tenemos al DML, ¿ya? El DML lo que significa es lenguaje de manipulación. Lenguaje de manipulación de datos. Aquí está. ¿Ya? Listo. Aquí la vamos a bajar. Ahí. Tenemos el TCL, que sería, si no me equivoco, es lenguaje de control de transacciones. A ver. Lenguaje de control de transacciones. Ese sería, en este caso, el significado de TCL, ¿ya? Lo vamos a poner entre negrillas. Ahí está. Y DCL sería lenguaje de control de data. Esto sería el DCL, ¿ya? Aquí. Entonces estamos avanzando con más sus significados. A ver, lo voy a corroborar con el internet, ¿ya? Para ver que no me estoy equivocando. A ver, tenemos DML, DCL, TCL. A ver, DDL, Data Definition Language. ¿Está bien, no? Lenguaje de definición de datos. DML, Data Manipulation Language. Entonces, lenguaje de manipulación de datos. Está bien. DCL, lenguaje de control del data. ¿Está bien, no? Lenguaje de control del data. ¿Está bien? Y después tenemos al TCL. ¿Dónde está el TCL? Aquí está TCL, lenguaje de control de transacciones. Está bien. Entonces, prácticamente tenemos estos tres subgrupos, ¿ya? En otras palabras, el SQL en su estructura más básica se divide en estos tres grupos, el DDL, el DML, el TCL y el DCL. Importante esta parte, por favor, ¿ya? Aunque parezca teoría, aunque parezca que me estoy aburriendo y demás, por favor, esto es pregunta de examen y es pregunta no solamente de examen, es pregunta también para aquellas personas que se están, en este caso, que están postulando. Cuando ustedes se hagan profesionales y quieran postularse a un cargo de administrador de base de datos, y en ese caso sí o sí van a preguntar esto, ¿no? A ver, ¿cuáles son los cuatro grupos principales del SQL? Ah, ya, entonces van a decir DDL, te pueden preguntar, o te pueden preguntar, ¿qué significa DML en SQL? Entonces, que tú no sepas, te mueres, ¿no veo o no? En este caso, tú tienes que responder, ¿no? DML es lenguaje de manipulación de
datos. Entonces, prácticamente aquí estaríamos respondiendo a la pregunta, ¿no? Y solamente, en realidad son siglas en inglés, ¿no? DDL viene de lenguaje, en este caso, Data Definition Language, ¿no? Lenguaje de definición de datos. DMLD, Data Manipulation Language, lenguaje de manipulación. TSL, Transactional Control Language, ¿no? Aquí, Data Control Language. Entonces, solamente viene en inglés, pero tienen que acordarse de esto, ¿ya? Entonces, cada uno de estos grupos, atender, cada uno de estos grupos que les estoy mostrando aquí en este momento, ¿ya? Tiene un conjunto de comandos, ¿ya? Cada grupo tiene un conjunto de comandos. En esta materia, solo vamos a abarcar los dos grupos del DML y del DDL, ¿ya? Nada. No vamos a poder abarcar ni el TCL ni el DSL, porque esto prácticamente es contenido de la materia de base de datos 2, porque esto es bien amplio. Inclusive, no vamos a poder abarcar todos los comandos del lenguaje de manipulación de datos. ¿Por qué? Porque esto es bien amplio, los comandos. Esto sí vamos a ver, y esto vamos a tratar de llegar hasta la manipulación de datos a través del comando select, ¿ya? Vamos a tratar de abarcar todo lo que se pueda del select, por favor. Sería interesante, por eso podemos aprovechar el fin de semana. Entonces, estos dos tenemos que ver acá, ¿ya? Y cada uno de estos grupos traen sus diferentes comandos, ¿ya? Y lo vamos a ver acá. En este caso, le vamos a poner create alter drop, en este caso, ¿no? Ya, bueno, primero nos pondremos el objetivo. Aquí lo pondremos, aquí está. Control C, me lo voy a copiar. Ahí está. Entonces vamos a conocer a lo que es al DDL, que significa Data Definition. ¿Para qué sirve este DDL? Dice, permite crear y modificar la estructura de almacenamiento, la pone almacenamiento de una base de datos. Ese es el objetivo del DDL, que nos permite crear y modificar la estructura de almacenamiento de una base de datos. En otras palabras, viene clarito, dice, lenguaje de definición de datos. Va a definir cómo se van a guardar los datos. En otras palabras, aquí, atender. Aquí ya estoy viendo. A ver, aquí, ¿qué me puede decir? ¿En qué cosas se guardan los datos aquí? ¿En qué se guardan? Ah, se están guardando en tablas y las tablas están relacionadas. Ah, ya. Entonces, prácticamente, esto es lo que me va a permitir este conjunto de comandos, ¿ya? Está orientado a crear estas tablas. ¿Cómo creo estas tablas? ¿Cómo las relaciono? ¿Cómo voy a ir indicando cuántas columnas tiene? ¿Cómo voy a indicar qué columna tiene? Entonces, prácticamente, jóvenes, prácticamente, este grupo se orienta a eso. Por eso se llama así, ¿ya? Están organizados por grupos, por eso, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Nuevamente repito, el DDL es un grupo de comandos del SQL que nos da, los comandos que nos va a dar, nos van a permitir crear y modificar la estructura de almacenamiento. Cuando hablamos de estructura de almacenamiento, ¿qué quiere decir? Me estoy refiriendo prácticamente a las tablas. Va a decirnos cómo voy a crear estas tablas, con qué comando se crea, cómo voy a especificar qué columnas tiene, cómo voy a especificar quién es la llave primaria, cómo voy a especificar quién con quién se relaciona, ¿ya? Porque recordemos que la base de datos en SQL es estas tablas, igualito es, ¿ya? Solamente que ahora lo tengo que crear en este software. ¿Y cómo lo creo? Con commands. Entonces, a eso se refiere. ¿Ya? Por eso se llama lenguaje de definición de datos, porque define la estructura de almacenamiento. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo hasta ahí, jóvenes? Sí, Ya, gracias por informar. ¿Ya? Estos de acá no es necesario que lo veamos porque no son tan importantes. Ya aquí. Los tres comandos que vamos a ver y hoy día vamos a utilizar, en este caso para el DDL es estos. Ahí está. ¿Ya? Uy, estoy con... Me está chupando la memoria, ¿no? Ah, bueno, aunque he abierto Tor. No, ahora que no abra Tor. Lo voy a cerrar. Ya, ahí está. Entonces, aquí.
Mire, los comandos que tiene esto son todos estos. Me falta el truncate, el comment y el rename, ¿ya? Pero no voy a utilizar estos, ¿ya? No voy a utilizar estos de acá. Los tres más importantes, create, alter y drop, ¿ya? Entonces, ahí está. Hemos dicho que simplemente el SQL se limita a estos grupos y cada grupo tiene diferentes comandos que utilizar, ¿ya? Y cada comando tiene un objetivo específico. Dice, utilizado para crear nuevas tablas, campos, índices. Aquí también puede ser crear nuevas, aquí faltaría algo, nuevas bases de datos, y tablas, campos e índices. El alter, utilizado para modificar las tablas, agregando campos o cambiando la definición de los campos, ¿ya? El drop, empleado para eliminar bases de datos, base de datos y tablas e índices, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿ya? Voy a comenzar haciendo el primer comandito para que vean que no es difícil, ¿ya? El comando create. Hoy día vamos a ver el comando create y vamos a crear la base de datos y también vamos a crear las tablitas, ¿ya? Vamos a crear las tablitas. Tal vez aquí nos quedemos por el tema del tiempo. Mañana vamos a ver, continuamos con las tablitas, ¿ya? Entonces, ¿cómo se usa los commands? Acá están. Vuelvo a mi motor de base de datos y voy a crear, ¿ya? Lo primero que tienes que crear es la base de datos, ¿ya? Ojo con esto, atender, ¿ya? A partir de ahora, quiero que se metan esto a la cabeza, ¿ya? Donde está, voy a insertar, aquí está, ¿ya? Alguien me puede decir, ay, pero en la base de datos, usted ahorita nos acaba de decir que son todas estas tablas, que estas tablas conforman una base de datos. Sí, eso está bien, ¿ya? Todas estas tablas conforman la base de datos, pero deben estar contenidas, ¿no? En este caso, el símbolo, ojo con esto, por favor, el símbolo que representa una base de datos, ya a nivel gráfico es este, ¿no? Que en este caso sería como el cilindro, ¿no? Y esta sería la base de datos, ¿ya? Y dentro de esta base de datos estarían las tablas, ¿ya? Aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Evidentemente aquí, ¿no? Aquí voy a insertar una tablita. Insertar una tabla cortita. Voy a ver esto, ¿ya? Entonces tenemos las tablas. Nosotros sabemos que la base de datos son tablas que están relacionadas entre sí. ¿No veo o no? Yo conozco que son tablas, pero estas tablas, todas estas tablas tienen que estar contenidas en una base de datos. ¿Ya? Ahí está. Así, ¿ya? Ahí están. Estas tablas que estoy diciendo deben estar contenidas en una base de datos, cuyo símbolo a partir de ahora para nosotros es este gráfico, ¿ya? Del cilindro. Ahora, aquí viene algo importante, ¿ya? Aquí viene algo importante. Los motores o los sistemas gestores de base de datos, cuidadito que estén pensando que solamente pueden administrar una sola base de datos. No. Estos motores pueden administrar N bases de datos, ¿ya? Porque en una empresa no solamente va a tener una sola base de datos, puede tener 2, 3, 4, 5, dependiendo cómo ha dividido sus sistemas dentro de la empresa. Por ejemplo, puede ser que haya una empresa que tenga un sistema por separado, no integrado, ¿no? Por separado, completamente separado, ¿ya? Para el control de asistencia de sus empleados. Digamos que ellos van, tiquean con el subbiométrico y eso se guarda en una base de datos allá. Pero también tienen una base de datos, digamos hablando de un hospital. Entonces, un hospital tiene su base de datos de farmacia, una base de datos exclusivamente para farmacia allá. Entonces, tienen una base de datos para farmacia. Entonces, tienen otra base de datos para guardar las internaciones, la parte de los médicos, ¿no? Lo que son las atenciones, internaciones y demás. Entonces, puede ser que en este caso, una empresa pueda tener bases de datos así por separado y no están integradas en una sola, aunque a nivel, digamos, de teoría, funcionarían como estuvieran integradas porque todos forman parte del sistema, pero no están, digamos, en una sola base de datos, son bases de datos separadas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería eso? ¿Cómo administro todas estas bases de datos? Entonces, todas estas están creadas en un único motor, ¿ya? No crean que este software solamente puede administrar una, no, puede administrar varias bases de datos, ¿ya? Varias bases de datos, esta puede ir administrando, ¿ya? Las que tú quieras. 5, 10, 20, las que tu empresa necesite en realidad, ¿no? O en este caso, utilizan. Por eso se llama sistema gestor de bases de datos, no de base de datos, no solamente de uno, sino que varias bases de datos puedo administrar con este mismo software, ¿ya? Entonces, por eso digo que aquí,
que no voy a tener solamente una base de datos administrada ahí, voy a tener varias, ¿ya? Voy a tener varias bases de datos. Por ejemplo, aquí, esto puede ser base de datos, farmacia, ¿ya? Puedo tener otra más aquí, digamos, más acá abajo, aquí. Puedo tener otra ahí, esto lo vamos a hacer más pequeño, ¿ya? Ahí, este, ¿ya? Entonces, puedo tener otro más pequeño, ahí está. Puedo tener otra base de datos, aquí, ¿no? Aquí está. No sé si va a ser grande o en este caso, o pequeña, las bases, esta base de datos, porque no sé cuánta información contiene todavía, pero ahí está, ¿no? Uy, ¿esto por qué se pega? Y lo quiero sacar. Ahí está, ¿no? Recién. Ahí está, ¿no? Y también tendría, atender, también tendría otra base de datos para, digamos, para control de asistencia o asistencia. Entonces, así, puedo tener varias de estas bases de datos y todas estas se van a administrar con un único gestor, ¿ya? No se metan a la que es de que, una sola pueda, no. La cantidad que la empresa necesita. Todas estas bases de datos, puede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres, se administran con un solo sistema de gestor, ¿ya? En este caso, dependiendo. Aquí, digamos, se administra con, en este caso, con un solo sistema gestor de base de datos. En este caso, digamos, SQL Server. Ahí está, ¿ya? En este ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está. No quiero que se meta a la cabeza esa idea, por favor, de que en este caso yo solamente puedo administrar una sola, puedo administrar varias bases de datos, ¿ya? Ahora, voy a usar el primer comando. Así, vean la facilidad de esto, ¿ya? Entonces, acá está. Voy a hacer el primer comando, que sería el comando create. Ahora sí lo voy a explicar, ¿ya? Ese es el comandito que hoy día vamos a ver. El comando create, ¿ya? El comando create o create se puede utilizar para dos cosas. Uy, sí, sí, debe ser problema de su internet, Tatiana. ¿Los demás me escuchan bien? ¿Está todo bien? Sí, Jesús. Ya, Tatiana, ¿qué problema? Que se esté escuchando entrecortado. De todas maneras, este video sí o sí lo voy a subir a internet porque esto ya es importante. ¿Ya? Lo voy a subir inmediatamente a YouTube y les voy a mandar el enlace al grupo para que lo puedan revisar. ¿Ya? Por favor. De todas maneras, a ver si se estabiliza su internet para poder, en este caso, seguir atendiendo. ¿Ya? A ver, repito, el comando create que estamos viendo el día de hoy, que vamos a ver, se aplica de dos formas, ¿ya? Bueno, sirve para dos cosas. Clarito dice aquí, utilizado para crear nuevas bases de datos y tablas, campos e índices. Este de campos e índices lo vamos a dejar pendiente, lo voy a poner igual con un colorcito. No vamos a crear hoy día campos ni índices, ¿ya? Entonces lo vamos a dejar con color rojito ahí, no con color, un color diferente, amarillo, digamos, ahí está, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a crear bases de datos y tablas. Esto no se ve en esta materia porque se pueden crear campos y índices en la administración de base de datos. Van a ver ustedes esa creación porque tiene que haber muchas cosas de aquí que tienen que avanzar. Entonces, con rojo le voy a poner, eso no, ¿ya? Lo que vamos a crear son bases de datos y tablas, ¿ya? Entonces, el comando create se puede aplicar para dos cosas, ¿ya? En esta materia. Después, ¿se pueden crear campos índices? Sí. Pero lo que vamos a ver en esta materia es cómo crear o cómo utilizar el comando create para crear dos cosas. ¿Qué cosa vamos a crear? Dijimos base de datos. Base de datos ahí. Vamos a crear base de datos. Ahí está, ¿no? Base de datos. Y también voy a crear tablas. Ahí está. Entonces, voy a crear tablas, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que hacer es crear base de datos, ¿ya? ¿Por qué? Recordemos que no puedo crear las tablas porque las tablas están dentro de una base de datos. Entonces, en otras palabras, se puede decir que las bases de datos contienen las tablas, ¿no? Que almacenan la información de un determinado contexto. Por ejemplo, aquí tenemos base de datos farmacia. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esta base de datos van a estar todas las tablas que guarden la información referente a la farmacia. Y aquí lo mismo. Tengo base de datos asistencia. ¿Qué quiere decir? Que en esta base de datos van a estar todas las tablas relacionadas obviamente a la
asistencia. Entonces, el primer elemento es las tablas. En otras palabras, perdón, la base de datos. En otras palabras, lo primero que tengo que crear es la base de datos, ¿ya? Lo primero que tengo que crear es la base de datos. Y después de eso recién voy a crear las tablas, ¿ya? Entonces, ¿cómo se usa el comando create para crear una base de datos? Es sencillo. La estructura que tiene es la siguiente, ¿ya? Para crear una base de datos, se pone lo siguiente, ¿ya? Se pone create database y luego se pone un nombre, ¿ya? Nombre, ¿ya? Aquí le voy a poner, esto le voy a poner con color azulito, ¿ya? Ahí está, color, nombre. Este es el comando, sin la tilde, ¿ya? Ahí nomás. Create database, que va a permitirnos crear la base. Lo vamos a hacer un poquito más grandecito. Entonces, este sería el comando que se usa para crear una base de datos, ¿ya? Sencillito. Y si ustedes se dan cuenta, simplemente en inglés, estoy diciendo crear base de datos. ¿Y por qué le he puesto nombre? Aquí le he puesto nombre con, en este caso con color azul. Es que el nombre tú lo defines, ¿no? Puede llamarse base de datos, como aquí. Puede llamarse base de datos farmacia, puede llamarse base de datos asistencia. Entonces aquí le pongo nombre porque el nombre lo definimos nosotros. Le puedo poner cualquier nombre. Entonces voy a aplicar el comando. Atender, miren, facilísimo. Aquí sería create, miren, database, ahí está. Y aquí viene algo importante. ¿Por qué será? Que esto es como programación, como si fuera C++, miren, me está pintando de color celeste a la palabra create database. Alguien me puede decir, pero ¿por qué lo ha pintado de este color? Es que recordemos que pasa lo mismo, ¿no ve? Con C++, cuando usamos CodeBlock como IDE de desarrollo. Cuando yo pongo la palabra int, me pinta también de un color diferente, ¿no veo o no? Pero ¿por qué me pinta de un color diferente cuando pongo int? Es que int es una palabra reservada del lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que para C++ int significa algo. ¿Qué significa? Que estoy definiendo a un tipo de dato como entero, ¿no? A una variable como entero estoy definiendo. Entonces, por eso lo pinta. Aquí lo mismo. Le pone de color celeste porque estoy poniendo una palabra que para SQL significa algo. Entonces, por eso lo pinta. Pero si me equivoco, no lo va a pintar. Miren, por ejemplo, aquí. Le he puesto creatis. Lo ha mantenido en negro. ¿Por qué lo ha mantenido en negro? Porque me he equivocado. Esto ya no es, ¿no? Además de que, mire, me está marcando con una línea roja todo esto. ¿Por qué me marca con una línea roja? Esa línea roja significa error también, ¿ya? Entonces, la palabra correcta es create database y me falta el nombre. ¿Qué nombre le quiero poner? Voy a crear la base de datos farmacia, ¿ya? Entonces pone aquí, create database farmacia, ahí está, y listo. Entonces, miren, acabo de escribir, no termina con punto y coma, nada, así nomás se pone. Entonces, con este comando, lo que estoy diciendo es que estoy creando una base de datos que se va a llamar farmacia. A ver, vamos a ver esto y lo voy a dar clic de, bueno, voy a pintar. Se tiene que pintar, ¿ya? Alguien se preguntará, ¿y cómo ejecuto este comando? ¿Cómo voy a ejecutar este comando? Pintas en la línea de comando o las líneas que tengas, en este caso normalmente es una, entonces selecciono todo esto y lo ejecuto. Aquí tengo una opción que dice execute, ¿no veo o no? Significaría ejecutar. O también sería la tecla rápida F5. Entonces, miren, le voy a dar clic ahí, para ejecutar, y aquí abajito, esta parte es interesante, esta parte de aquí me va a mostrar si el comando se ha ejecutado o ha habido un error. ¿Qué dice aquí? Comando completado satisfactoriamente. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este comando se ha ejecutado correctamente. Ahora alguien se preguntará, y entonces, ¿qué acaba de crear? Acabo de crear una base de datos que se va a llamar farmacia, donde se puede visualizar si este comando, si esta base de datos se ha creado o no, si existe o no. Atender. Para eso es esta parte de aquí. Esta parte lateral que tengo aquí es mi explorador de objetos, ¿ya? A esta parte de acá. Y aquí, en esta parte, tengo un apartado que dice databases, ¿ya? Que lo puedo expandir, ¿ya? Tiene varias opciones más. Security, Server Objects, Replicación, Polybase, este es Always, Ability, este es Management, Integration Service Catalog. Tenemos aquí varias cosas, ¿no? El SQL Server Agent. Entonces, tenemos varias cosas, pero no le vamos a aprender todo esto porque nuevamente, esto tiene que aprender en materias superiores. Lo que voy a aprender es a crear primeramente las bases de datos. Tenemos un apartado que dice databases. Entonces, voy a desplegar esa parte y ahí tendría que estar esta base de datos creada. Lo voy a expandir y ustedes observan, a ver, aquí hay un problemita, ¿no? Aquí hay algo interesante, pero no hay esta farmacia. Lo que tienen que hacer es actualizar. Miren aquí,
refresh le ponen y bueno, se tienen que actualizarlo, ¿no? Lo van a actualizar esto y van a desplegar y en este caso, bueno, no hay, ¿dónde está? En este caso se ha creado o tal vez están aquí. Voy a ir desplegando ya. DB práctica 1 debería estar aquí. A ver, lo vamos a actualizar. A ver, de nuevo, ¿dónde está? Aquí, refresh. Estamos actualizando, venimos, database. Ahí está, no, recién ha aparecido. Aquí está, miren, farmacia. Se va a cortar. Enseguida, se vuelven a conectar rápidamente para ver, por favor, el comandito, seguir viéndolo, ¿ya? Gracias, se conecta.